Storyboard Pro. Entonces, cuando partan con un proyecto de Storyboard Pro, ya yo les recomiendo que para que tengamos un orden visual, primero vayan a las preferencias, ya. Y acá en las preferencias podríamos partir con la sección de colores, ya. Y aquí hay varias cosas que podemos configurar. Lo que vamos a partir configurando es la zona de acá, donde dice color 1 de cuadro de grupos de plano y color 2 de cuadro de grupos de planos. Ya lo que hace eso es básicamente que elijamos, por ejemplo, para el primer grupo voy a elegir amarillo y para el segundo grupo voy a elegir, por ejemplo, azul, ¿ya? ¿Sí? Entonces ustedes pueden elegir los colores que ustedes quieran. Yo elegí amarillo y azul y le colocamos aceptar. Entonces, como pueden ver, en la parte inferior sale mi panel de color amarillo, ¿vale? Y si yo creo una nueva secuencia, me sale de color azul, ¿ya? Entonces eso también visualmente es súper interesante porque así podemos ver todos los grupos por color, ¿ya? Entonces creo que puede ser más interesante, ¿ya? Acá en las brochas, bueno, si vemos las herramientas, si vamos a las propiedades de herramienta, acá, tenemos básicamente las selecciones clásicas, podríamos decir, que es seleccionar, ¿ya? Que vamos a hacer un dibujo acá para que vean ustedes. Aquí me voy a acercar un poquito. Ahí sí. Y vamos a elegir, por ejemplo, vamos a tirar una línea acá. Déjenme ahí. Ahora sí. Tiramos una línea acá y vamos a hacer unas líneas por ahí, ¿vale? Entonces, unas líneas. Entonces, si yo tengo seleccionada la flecha negra, obviamente me selecciona lo que está como alrededor, ¿no es cierto? Si este dibujo estuviera pintado, por ejemplo, si, no sé, pues hacemos un círculo acá, ¿no es cierto? Otro acá, y lo llenamos con color, y yo tomo la flecha, no la negra, sino la roja, puedo seleccionar el color, ¿vale? Y también puedo ocupar la misma herramienta que está en Harmony, que se llama cuchilla, ¿ya? La cuchilla, recuerden que cuando tengo líneas sobre líneas, ¿vale? Por ejemplo, acá, yo puedo cortar directamente y me hace el corte de la línea, ¿ya? Entonces es una herramienta súper cómoda, tanto en Harmony como en Storyboard, para hacer figuras complejas. Por ejemplo, si hago una forma así, ¿no es cierto? Y elijo la cuchilla, obviamente puedo hacer una forma súper compleja en muy pocos segundos, ¿vale? Entonces, siempre cuando estén dibujando, pásense rápido, ¿no es cierto? Y después lo cortan y queda muy bonito, ¿ya? La cuchilla también acá tiene varias opciones, ya tiene una opción que se llama gesto de corte de una sola línea y gesto de corte de varias líneas, ¿ya? Esto también es súper interesante. Por ejemplo, si elegimos de una sola línea, ¿cómo sería? Por ejemplo, si yo tengo un dibujo y tengo varias líneas, ¿no es cierto? Y selecciono de corte de una línea, yo aunque pase por encima de todas las líneas, me va a cortar solamente la primera. Si yo pongo encima, me corto solamente la primera. Si pongo encima, me corto solamente la primera. ¿Se entiende eso, no? En cambio, si elegimos varias líneas y trazamos, las corta todas inmediatamente. ¿Ya? Entonces, no sé, ahí ustedes pueden ir cambiándolo dependiendo lo que, ¿cómo se llama esto? Lo que a ustedes más les acomode, ¿ya? A mí me gusta de varias líneas porque creo que es mucho más cómodo, ¿ya? Lo otro, vamos a seleccionar esto y lo vamos a borrar. Lo otro es que, por ejemplo, en Storyboard, nosotros en Storyboard, los Storyboard no son con color, no hay que pintarlos de color, pero sí, generalmente uno los pinta de blanco para que las cosas no se sobrepongan, o algunas veces elegimos un color plomito para dar un poquito de sombra, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, voy a elegir una línea negra. Entonces, imaginemos que, no sé, tengo un monito ahí, ¿no es cierto? Tenemos un monito ahí, tenemos unas patitas ahí, por ejemplo. Vamos a hacer acá un ojito ahí, una patita acá y está feliz. ¿Sí? Uy. ¿Sí?
Claro, en teoría yo podría tomar el tarrito de pintura, elegir un color blanco y empezar a pintarlo, ¿no es cierto? Eso sería como lo clásico, ¿no es cierto? Usted va y lo pinta de color blanco. Pero muchas veces, como ves acá, como es un storyboard, muchas veces uno no cierra como la forma, ¿cachai? Y uno gastaría mucho tiempo estar tratando de cerrar la forma para poder pintarlo de color blanco, ¿no es cierto? Entonces para eso yo les recomiendo que elijan la brocha y en la parte inferior hay dos nodos que son muy cómodos. El primer nodo se llama dibujar detrás y el segundo módulo se llama autorrellenado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el dibujar atrás? Por ejemplo, si yo elijo un color, les voy a mostrar visualmente qué es lo que pasa, por ejemplo el celeste, y elijo la brocha, ven que estoy en la misma capa, se nota que estoy en la misma capa, ¿no? Estoy en la letra capa A. Si yo acá, por ejemplo, dibujo algo, por ejemplo eso, automáticamente se pone detrás de la línea, sin necesidad de crear una nueva capa, ¿vale? ¿Se entiende eso, no? Entonces yo puedo dibujar detrás y automáticamente, por eso la opción es dibujar detrás, ¿ya? Sin necesidad de crear una capa nueva. Y si ustedes también seleccionan la opción que se llama autorrellenado, lo que hace es automáticamente, si yo tomo esto y lo cierro, me lo pinta automáticamente, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, es mucho más cómodo empezar a rellenar con color si yo ocupo las dos opciones. ¿Te das cuenta, no? Sin necesidad de mover y crear otra capa, ¿ya? Ahora, no te puedo negar que hay gente que para pintar le gusta crear una capita nueva, y en la capita nueva obviamente eligen el color que quieren, ¿no es cierto? En este caso blanco o un plomito, y lo rellenan. Así básicamente tienen las cosas separadas y no sé, hay gente que lo encuentra más cómodo, no, ahí ustedes pueden elegir el que más les acomode, ¿ya? Pueden crear una capa nueva o dibujan detrás del dibujo, ¿ya? ¿Sí? Así que súper cómodo, ¿ya? Obviamente también tenemos opciones de lápiz. La opción de lápiz y de brocha, como pueden ver, tiene casi las mismas opciones, ¿ya? Tiene dibujo atrás, tiene autorrellenado. Bueno, la goma, los lápices, eso sigue igual que siempre, ¿ya? Así que esas son las como herramientas más clásicas de ¿cómo se llama esto? De historia, ¿vale? Entonces, como lo hicimos antes, ahora vamos a hacer la historia, pero también les voy a aprovechar de mostrar otras herramientas que son un poquito más avanzadas. Entonces vamos a replicar la misma historia de antes, pero un poquito más avanzada, ¿vale? Entonces, voy a agrandar un poquito más la brocha. Voy a sacar esto. Entonces, en el primer plano me gustaría, ¿no es cierto?, que hubiese una isla, ¿no es cierto?, en un gran plano general. Voy a elegir el color negro. Estoy con color plomo. Ahí sí. Entonces, estamos acá, hay un mar súper turbulento, ¿no es cierto? Acá también vamos a hacer otro mar, ya para que se vea bien profundo. Y acá al fondo vamos a poner una isla, ¿no es cierto?, con, no sé, con este. Y acá abajo está nuestro monito, ¿sí? Entonces, esto generalmente hay que tener mucho cuidado porque si se dan cuenta dibujé todo en una pura capa, ¿ya? Esto para un storyboard básico puede funcionar, pero nosotros que queremos es también mover las cámaras, podríamos hacer multiplanos, muchas cosas más entretenidas, ¿ya? Entonces, si quieren dibujarlo todo en una capa, puede ser, pero el problema de eso es que obviamente después no vamos a mover absolutamente nada, ¿vale? Entonces voy a empezar a separar las cosas. Entonces, en la capa A voy a poner, por ejemplo, vamos a colocar acá el mar un poquito más de cerca, ¿no es cierto? Déjenme hacerlo un poquito más así, ¿no es cierto? Voy a crear una capa nueva, una segunda capa, a lo mejor vamos a poner acá un poco más de mar, así como bien turbulento, ahí. Y de background vamos a colocar acá la isla, ¿vale? Ahí la isla. Y vamos a colocar ahí una cosita. Ahí, ¿vale? Y nuestro monito también lo voy a crear una capa nueva. ¿Sí? Vamos a crear aquí una capa nueva. Y vamos a poner a otro personaje acá.
así como pidiendo ayuda. Help, help. ¿Sí? Entonces ahí tengo todo separado por zona, ¿ya? Lo importante es que se entienda el encuadre y se entienda la composición. Entonces ahora voy a crear un nuevo plano. Ya acuérdense que no hay que apretar panel. Acuérdense que la primera opción de acá arriba es panel. La segunda opción es crear una nueva escena. La tercera opción es crear una nueva secuencia. La siguiente es crear una adición inteligente de panel, que ahora los vamos a ver, ¿ya? Entonces voy a crear una nueva escena, una nueva secuencia, pum, y me lo marca con otro color, ¿ya? Entonces aquí estamos como en un plano general y después nos vamos a ir a una zona un poquito más cerca, ¿ya? Entonces de background voy a tener acá, vamos a dibujar ¿cómo se llama esto? La isla, ¿no es cierto? Ahí vamos a poner la palmerita o la cosita, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, podríamos ocupar la herramienta Cutter para cortar para que no se vea tan feo. Y en una capa nueva, ¿no es cierto?, vamos a tener a nuestro personaje que está ahí solito, ¿no es cierto? Muy triste porque está solo en una isla, ¿vale? También, como les decía, puedo empezar a pintar con color, ¿vale? Para que las líneas no pasen justamente esto, ¿no es cierto? Que la línea del fondo se sobrelapee encima de nuestro personaje. Entonces acá, por ejemplo, podría elegir color blanco, ¿no es cierto? Ponemos color blanco y elegimos la brocha y en la parte inferior, ¿no es cierto?, elegimos pintar detrás y autorrelleno, ¿vale? Entonces vamos a tirar aquí un circulito y como pueden ver se llena rápidamente, ¿vale? Ahora también podrían hacerlo en otra capa, recuerden, pero eso ya es gusto de ustedes, ¿ya? ¿Dónde se selecciona el color? ¿El color que quieres? Sí, está ahí. Está aquí mismo, acá abajito, claro, ¿vale? Entonces ahora obviamente vamos a elegir color negro, ¿ves? Entonces ahí queda muy bonito, ¿ya? También te recomiendo que cada vez que vayan haciendo planos, vayan pintándolo al tiro, ¿cachai? Porque después van a empezar a poner cosas delante y cosas detrás y se les va a empezar a confundir. Entonces, por ejemplo, el fondo también podríamos hacerlo al tiro, ¿no es cierto? Elegimos acá, nos aseguramos que las herramientas estén seleccionadas. Entonces acá vamos a tirar esa línea acá, esa línea acá, esa línea acá, ¿no es cierto? Ahí podemos ir pintando por zonas, por ejemplo ahí queda pintadito esa zona, ¿vale? Aquí también vamos a seleccionar esa zona y como pueden ver es algo que les va a tomar muy poco tiempo hacer porque es súper rápido, ¿vale? ¿Tiene que estar en colores en la entrega o...? No, blanco y negro y si alguien quiere marcar una sombra, un plomito. Ya. Sí, pero líneas sueltas nunca. Porque el problema es que se van a sobrelapiar, entonces no se va a entender bien, ¿ya? Imagínate acá, imagínate acá. Si te das cuenta, yo después me gustaría mover la cámara, pero obviamente como no está pintado con colores, con color blanco, se van a sobrelapiar las líneas. Entonces, obviamente tenemos que hacerlo, ¿ya? Entonces, mi consejo es... háganlo al tiro, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, eso se ve súper raro, ¿cachai? Mira cómo se ve. Súper raro, ¿vale? Entonces, pintémoslo al tiro. Es muy rápido, no te va a tomar más de 5 minutos hacerlo, ¿vale? Entonces ahí, ¿no es cierto? Tiramos la línea, ahí. Vamos a rellenar ahí, perfecto. Entonces elegimos color blanco y rellenamos acá. Entonces ahí lo rellenan. Ay, disculpa. Ahí sí. Lo seleccionamos. ¿Ven? Y ahí se llena muy rapidito. Y así no gasta tiempo. Ahora si quieren ocupar el tarrito de pintura, también lo pueden hacer. Pero la gracia de dibujar de atrás es que de repente igual te pasáis un poquito. Entonces como que da lo mismo. En cambio el tarrito de pintura siempre te va a rellenar lo que esté cerrado. Eso es como la gran diferencia, ¿ya? Entonces ahí vamos a poner nuestro primer set de olas. ¿Vale? Entonces aquí hacemos lo mismo, seleccionamos acá y rellenamos con blanquito, ahí, ups, pinché afuera sin querer. Ahora si no les queda perfecta la primera, no se preocupen porque, ay, estoy seleccionando ahí sin querer.
Porque después obviamente pueden repasar haciendo circulitos chiquititos de una manera rápida y ahí empezamos como a rellenar básicamente. ¿Ya? Por ejemplo acá, ¿ven? Que ahí me faltó esa zona, entonces ahí con el mismo lápiz ustedes rellenan ahí y después lo cierran, ¿vale? Ahí me falta un poquito, pasan por ahí, después lo cierran, ¿ya? Ahí también lo pasan ahí, lo cierran, después ahí lo cierran, ahí y lo cierran, ¿sí? Entonces lo que más les acomode a ustedes. Y ahí tenemos nuestro set de olas más pintadas. Se van a dar cuenta que esto, al tener las cosas pintadas, después nos va a permitir muchas opciones de cámara. Hacer cámaras multiplano, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es muy bueno que lo hagan siempre, ¿ya? Aquí también vamos a pintar esta. Ahí vamos a rellenar rapidito. Vamos a hacer esta mitad primero y después hacemos la otra mitad. Y rellenamos esa zona de acá, esa zona de acá, ahí, ¿vale? Entonces si activamos las capas, como pueden ver, ahí queda mucho más bonito todo, ¿ven? Queda mucho más espacial y mucho más tridimensional, ¿ya? Aquí me faltó mi monito, así que vamos a crear una capita y lo vamos a pintar de color negro para dibujar a nuestro monito, ¿ya? Y nuestro personaje va a estar ahí levantando las manos. Déjenme acá. Ahí sí. Que estoy seleccionando acá. Ahí sí. Y nuestro monito va acá abajo. Entonces lo voy a poner aquí. Ahí chiquitito. Y lo vamos a pintar de color blanco. Es que sin querer, espérense. Creé una capa vector, o sea, ahí sí. Había creado una capa bitmap. Ahora sí. Entonces vamos a poner nuestro monito con las manos arriba. Ahí sí. Y lo pintamos de color blanquito. Ahí sí. ¿Ya? Ahí está. Plano 1, plano 2. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en el plano 2, me gustaría darle un poquito más de volumen al plano para que no se vea tan bidimensional. Siempre traten de hacer planos tridimensionales, que cosas muy delante, cosas muy detrás, eso automáticamente le da un sentido narrativo súper, súper potente, ¿vale? Así que siempre cuando dibujen un plano, agréguenle como consejo elementos adelante, aunque sean chiquititos. Por ejemplo, acá le podría yo agregar acá un par de olas así muy, muy random, ¿no es cierto? Para que se vea mucho más interesante, ¿ya? Entonces aquí y seleccionamos acá y pintamos ahí muy rapidito. ¿Ven? Y queda mucho más espacial. Y también podría agregar algunas olas detrás. ¿Sí o no? Claro. Entonces ahí vamos a poner un poquito de olas detrás. Y voy a ocultar estos para que no me molesten. Y elegimos color negro. Y vamos a colocar ahí unas cositas así. Y elegimos ahí. Entonces ahí vamos a tirar. Unos relleno ahí, muy a la rápida. Ahí, y rellenamos ahí. Ahí, y rellenamos acá. Y después vamos a estas zonas de acá. Ahí. Y rellenamos. Ahí nada tan elaborado, es solo una idea. Ahí está. Entonces ponemos las capas y verán cómo automáticamente cambia todo cuando tenemos más tridimensionalidad en los encuadres, ¿vale?
Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, que ahí tenemos nuestro plano 1 y aquí tenemos nuestro plano 2, quisiéramos hacer otra pose de nuestro personaje. Obviamente todo lo que hicimos no es necesario volverlo a dibujar, ¿ya? Hace un rato le mostré que, claro, podríamos seleccionar el fondo y podríamos pegarlo, copiar y pegar, pero obviamente es súper latero, súper latero. Entonces miren lo que vamos a hacer. Ustedes acá en sus capas, ustedes seleccionan qué capas quieren como duplicar de alguna otra manera. Entonces, por ejemplo, la letra C la quiero duplicar. Ustedes le dan clic derecho a la capa y le dicen compartir dibujo, ¿ya? Se le voy a seleccionar el fondo, le doy clic derecho y le digo compartir dibujo. Y la ola de adelante también me gustaría duplicarla, entonces le doy clic derecho, compartir dibujo. ¿Vale? Entonces se van a dar cuenta que enfrente de las capas salen como un asterisco, ¿vale? Esos asteriscos significan que esas capas se van a duplicar, ¿vale? Entonces cuando cree otro panel, ustedes tienen que crear acá uno que se llama adición inteligente de panel, ¿vale? Ustedes lo seleccionan, clic, y te pregunta, ¿qué capas quieres duplicar? ¿Cachai? En este caso, la C, ¿lo cierto? La BG y la B, que son las capas que yo quiero duplicar. Entonces le pones aceptar. ¡Pum! Y te vas a dar cuenta que en el siguiente panel se duplicaron exactamente las capas que nosotros queríamos y no es necesario volverlas a dibujar, ¿vale? Entonces acá vamos a colocar nuestro personaje, ¿no es cierto?, en una segunda pose. Entonces elegimos el color que queremos y aquí obviamente nuestro personaje podría, por ejemplo, reaccionar a que algo pasó. Entonces aquí podríamos poner ahí, como que algo se dio cuenta, ¿no es cierto?, ahí, y lo vamos a pintar de color blanco, ¿ya? Entonces hacemos lo mismo, seleccionamos, bajamos, dibujar atrás, autorrelleno y hacemos el circulito y se rellena automáticamente, ¿vale? Entonces panel 1 está enojado, panel 2 reacciona, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Buenísimo. Entonces, vamos a hacer que salte. Entonces, ¿cómo sería? Seleccionamos, las capas ya están compartidas. ¿Ven que tienen el asterisco? Entonces puedo crear panel inteligente. ¡Pum! ¿Cuál quiero copiar? Las capas que tengo seleccionadas, le colocas OK. ¿Ven que automáticamente me duplica todo? Me posiciono en la capa que quiero poner el siguiente pose, ¿no es cierto? Elijo el color negro, bajo. Ahí nuestro monito va a saltar de emoción, ¿no es cierto? Ahí muy muy feliz, ¿no es cierto? Y hacemos lo mismo, nos acercamos, elegimos pintar detrás, elegimos color blanco y rellenamos, ¿vale? Y después vamos a agregar otra más, panel inteligente, elegimos los fondos que queremos duplicar, le ponemos acá aceptar, pum, y acá ponemos que el monito ahora está abajo, elegimos color negro, sacamos el pintar detrás y vamos a dibujar acá nuestro monito, ¿no es cierto?, ya cayendo y levantando la mano como saludando a quien viene, ¿no es cierto? Y también, obviamente, lo pintamos de color blanco, seleccionamos ahí pintar detrás, elegimos color blanco y envolvemos esta zona para que pinte, ¿vale? Entonces, ahí, por ejemplo, tengo hecho el plano número 2. Entonces, el plano 1 está ahí solito en la isla, mira, está triste, de repente se da cuenta de algo, salta de alegría y cae y empieza a saludar, ¿vale? Entonces, ahora vamos a crear un nuevo plano, ¿no es cierto? Entonces, nuevo plano es crear un panel, o sea, una secuencia nueva, que es este botón de acá arriba. Clic y me crea una nueva secuencia. Entonces, acá vamos a crear el nuevo plano, lo pintamos de negro, ¿no es cierto? Sacamos esto y vamos a hacer acá una olita. Aquí obviamente se va a ver
el mar mucho más, ¿no es cierto?, agresivo, entonces lo vamos a poner ahí, ¿no es cierto? Lo vamos a pintar al tiro con color para que no se nos vaya a overlapear, ¿no es cierto? Y lo seleccionamos al tiro y pintamos ahí rápidamente esta zona, después lo emparejo mejor. Ahí, después obviamente empezamos a rellenar las partes que nos faltaron. Muy rápido. Y esa zona acá, ¿vale? Entonces ahí tenemos la primera ola. Vamos a dibujar también una segunda ola para que se vea mucho más 3D, ¿vale? Entonces aquí vamos a elegir sacar esto, elegimos color negro, bajamos. Voy a ocultar esta ola para que no se vean. Esta la vamos a hacer un poquito más así. Ahí. Y vamos a elegir color blanco, dibujar atrás y esto lo pintamos ahí y rellena, ¿sí? Y ahí pintamos rápidamente las zonas que nos faltan. Ahí. Entonces ahí, como pueden ver, tenemos varios sets de olas, ¿ya? Si de repente quieren que las capas se muevan, acuérdense que con la herramienta de transformación, igual que en Harmony, ustedes pueden tomar la capita y, como pueden ver, podemos moverla a donde ustedes quieran, ¿vale? Es igual que en Harmony, ¿ya? Entonces esa ola quiero que esté ahí y la otra quiero que esté acá, ahí por ejemplo, ¿sí? Así que súper cómodo. Y de fondo vamos a hacer el barco, ya lo voy a dibujar el barquito aquí. Entonces elijo acá, saco este pintar detrás y color negro, y el barco lo voy a ocultar esto un poquito para dibujar un poquito mejor. Acá, por ejemplo, para hacer el barco podría ocupar la herramienta Cutter, ¿ven? Entonces podría hacer ahí muy a la rápida, ¿no es cierto? Ahí un barco, ahí por ejemplo, ahí, y podría tomar la herramienta Cutter y ahí podría rápidamente cortar esas zonas, ¿ven? Entonces, para ciertas cosas podemos ocupar Cutter, para otras no, ¿ven? Un barco medio raro, ¿vale? Y también le vamos a hacer acá unos monitos que estén como saludando a lo lejos, ahí levantando las manitos, ¿sí? Ya. Entonces ahí lo voy a pintar con color, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo, seleccionamos blanco, vamos para abajo, pintar detrás. Y acá, obviamente, como las formas están perfectas, ustedes podrían pintar con el tarrito de pintura, por ejemplo. ¿Ven? Ahí se pinta automáticamente porque, como ocupamos la herramienta Cutter, sabemos que las líneas están completamente cerradas, ¿ya? Entonces activo las demás y, como pueden ver, ahí queda todo muy bonito, ¿ya? Si de repente, por ejemplo, acá me faltó rellenar esa parte, ¿vale? Seleccionan ahí, toman la brocha, eligen el color que quieran, yo en este caso color blanco, y envuelvo esa zona y se pinta ahí automáticamente, ¿vale? Así que súper rápido, súper cómodo, ¿ya? Entonces, así vamos construyendo. Acuérdense que en la parte superior, ¿no es cierto?, podemos cambiar de panel a línea de tiempo, ¿vale? Entonces, si pinchan ahí, se van a dar cuenta que ahora podemos cambiar a línea de tiempo, ¿ya? Entonces aquí podemos ir jugando con el timing. Este plano me gustaría que fuera más largo, entonces lo vamos a alargar. Acá cuando mira, esa parte también me gustaría que fuera más largo, entonces también lo voy a agrandar, ¿no es cierto? Cuando reacciona podría ser un poquito más largo. Cuando salta me gustaría que fuera rápido, y cuando queda saludando me gustaría que fuera más lento. Y cuando viene el barco me gustaría que fuera súper lento, ¿ya? Entonces veamos qué tal. Vamos a probar el timing. Si se dan cuenta, mi idea está pasando, pero está todo demasiado lento, ¿sí? Entonces aquí uno va probando y uno va ajustando el timing, ¿ya? Si de repente tienen dudas, le pueden preguntar al profesor o le pueden preguntar a gente de tu casa, así como, oye, ¿qué opinas? ¿Está muy lento, está muy rápido, está muy fome?
¿vale? Entonces ahí ustedes pueden ir ajustando el timing. Por ejemplo, ese plano quiero que dure hasta ahí. Este lo voy a cortar un poquito más y este lo voy a cortar un poquito más. Y este igual, ¿ya? Esto les va a tomar tiempo, como ir probando qué planos son más rápidos, qué planos son más lentos, ¿vale? No es algo rápido, es algo que hay que dedicarle tiempo. Ya, ahí me gusta mucho más. Ya, este lo voy a achicar un poquito más y este lo voy a achicar un poquito más. Súper. Entonces, lo que podríamos hacer ahora es empezar a agregarle un poquito de movimientos de cámara, ¿ya? Entonces, y esta es un poco la gracia de separar las cosas por capas y tener todo pintado, porque ahora se pueden hacer cosas súper interesantes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo qué? Acá arriba, en la zona superior derecha, si ustedes apretan el botón más, va a haber una ventana que se llama vista superior, ¿vale? Si ustedes la pinchan, ¡pum! Te vas a dar cuenta que aquí podemos ver las capas, o sea, podemos ver todas las capas como desde arriba, desde Storyboard Pro, ¿vale? Y en la caja de herramientas hay una herramienta que se llama mantener tamaño, ¿ya? Ese se llama mantener tamaño, ¿ya? Esta herramienta es buenísima porque lo que hace es que si yo selecciono una capa, por ejemplo, si yo selecciono la isla y a mi personaje, yo desde la vista superior los puedo alejar, miren, lo estoy alejando desde la cámara, pero, y miren qué maravilla, automáticamente Storyboard Pro se convierte en un espacio tridimensional, ¿vale? Entonces, si movemos con la herramienta que se llama mantener tamaño, ¿no es cierto? Como pueden ver, cada vez que yo el mono lo alejo hacia atrás, Storyboard Pro automáticamente lo va escalando para que vaya manteniendo el como tú lo diseñaste, ¿cachai? Porque, por ejemplo, en After Effects, si ustedes toman las capas y las alejan o las acercan, se achican o se agrandan y uno tiene que volverlas a escalar. En cambio, en Storyboard y en Harmony no es necesario, ¿ya? Entonces, la isla con el personaje lo voy a poner un poquito más lejos. Las olas que van al medio, ¿no es cierto? Las voy a tirar un poquito más atrás, por ejemplo, por ahí. Y las olas que están delante las voy a poner un poquito más adelante, ¿vale? Ahora, si quieren rotar la cámara, pueden apretar Command o Control Shift y pueden moverse en 3 dimensiones, ¿ya? Control Shift y en Mac es Command Shift, ¿vale? Y si apretan espacio, se pueden mover así, ¿vale? Entonces, como ya separé las cosas en 3 dimensiones, me gustaría mover la cámara como en un dolly in, o un dolly back, o un traveling, o un panning, ¿vale? En este caso voy a hacer un dolly in, ¿vale? Para que la cámara se vaya acercando lentamente a nuestro personaje, ¿ya? Pero manteniendo el plano que realicé. Entonces, una vez que separamos las capas, ustedes aprietan el icono de cámara, que está acá abajo, debajo de la herramienta de transformación, y vamos a las propiedades de herramienta, ¿ya? Entonces, como pueden ver, en las propiedades de herramienta con la cámara seleccionada, ustedes acá pueden dar un key inicial y un key final, que son los que vamos a ver por ahora. Entonces, seleccionan el key inicial y se marca de color verde, ¿vale? Y si ustedes dan key final, se marca de color azul, ¿vale? Vamos bien hasta aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros, al estar acá, de alguna manera, también podríamos, ¿no es cierto?, mover la cámara, ¿no es cierto? Entonces acá, como pueden ver, están los atributos de cámara. Como pueden ver acá tenemos traslación, ¿no es cierto?, de X y Z, de obviamente la cámara, ¿vale? Entonces ahí está nuestro key inicial y key final, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, podríamos acá seleccionar y como pueden ver, me aparecen los atributos de la cámara. Puedo rotarla, puedo acercarme o alejarme o subir en los 3 ejes. Entonces, en mi primer key me gustaría que estuviera ahí, ¿vale? Entonces, en mi último key, en ese de acá, me gustaría que la cámara se acerque un poquito, ¿vale? Entonces, ustedes toman y lo acercan un poquito, ¿ya?
¿Sí? Y básicamente estamos haciendo que la cámara se acerque. Y como pueden ver, como las capas están separadas, aparece el efecto multiplano. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, me gustaría que, no sé, las olas de adelante estuvieran más adelante. Vas a la vista superior, elegimos las capas, las olas que están adelante, como pueden ver ahí. Apretamos el botón mantener tamaño y acercamos las olas un poquito más. Por ejemplo, ahí. Después, la segundo set de olas lo vamos a poner un poquito más cerca. Ahí. ¿Ven? Entonces ahí podemos ir ajustando qué tanto queremos hacer el efecto. ¿Ya? Entonces si volvemos a probar, se ve mucho más tridimensional. ¿Vale? Ahí. Entonces si le ponemos play, ¿cómo sería? Y ahí también podríamos agregar un movimiento de cámara capa, por ejemplo. ¿Vale? Entonces lo vamos a repetir. ¿Cómo era? Lo vamos a acercar un poquito. Ahí. Entonces, ¿cómo era? Paso 1. ¿Cuál era? Seleccionamos la capa que queremos, elegimos la herramienta mantener tamaño y lo alejamos un poquito. ¿Ya? Ahora puede ser mucho, puede ser poco, eso lo van eligiendo ustedes. ¿Vale? Y cuando lo muevan, automáticamente Storyboard Pro se va a convertir en 3 dimensiones. ¿Vale? Automáticamente. ¿Ya? Acuérdense, Control Shift, podemos rotar. Entonces el segundo set de olas lo vamos a poner ahí. Esto podríamos hacerlo mucho más agresivo para que vean los cambios y vean el efecto. Lo voy a alejar bastante, ¿vale? El segundo set de olas lo voy a poner acá al medio y el de adelante lo vamos a dejar tal cual. ¿Ya? Súper. Entonces acá, ¿cómo se hacía? Seleccionas el icono de cámara, clic, vas a las propiedades de herramienta, marcas key inicial, marcas key final. ¿Ya? ¿Sí? Obviamente, como puedes ver por defecto, no me sale el manipulador para mover la cámara. Lo tienen que seleccionar. ¿Ya? Y ahí te aparece al tiro automáticamente el set de olas. ¿Vale? O sea, el set de manipuladores. Entonces, para que no tengamos dos planos exactamente igual, de repente podríamos, no sé, a lo mejor mover la cámara un poquito más acá y nos vamos a alejar un poquito. Y en nuestro segundo key podríamos acercarnos un poquito más y mover un poquito, ¿vale? Para que tenga un poquito de, no sea el mismo dolly que el inicial, ¿vale? Y ahí, como pueden ver, podemos ver las flechas de traslación de la cámara, ¿ya? Entonces veamos qué tal quedó. Le ponemos play. Ahí partimos con un dolly, llega, se da cuenta, saluda, se pone contento y la cámara ahí se va acercando lentamente al otro. ¡Tarán!